La canciller Angela Merkel ha dicho que la inmigración, y estamos hablando del tema de los refugiados, que la inmigración irregular debe convertirse en regular. Y esta, afirma, es la base de un posible acuerdo con Turquía y la Unión Europea. ¿Por qué? ¿A cambio de qué y contra qué discusión que seguirá el próximo 17 y 18 de marzo? Por cada inmigrante irregular, que habrá que definir seriamente qué significa esto, que llega a Grecia, será devuelto a Turquía. Turquía pide a cambio unos 3.000 millones de euros y avanzar en que forme parte del bloque de la Unión Europea. Ya hay muchas voces que se están alzando respecto de que este acuerdo podría violar leyes internacionales. Vamos con los detalles. La canciller alemana Angela Merkel volvió a hacer una jugada política sorpresiva, unilateral y no exenta de controversia con relación a la crisis de los refugiados que se ha vuelto inmanejable para la Unión Europea. Si a mediados de 2015 había alentado la llegada a Europa de decenas de miles de inmigrantes provenientes de Medio Oriente sin considerar los reparos de otros gobiernos europeos, particularmente los de la zona de los Balcanes, ahora impulsa un polémico acuerdo con Turquía para poner fin a la situación que la prensa internacional califica como la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. La modalidad del acuerdo fue negociada con sigilo entre Turquía y Alemania, que ni siquiera informó con antelación de estos planes a Francia, su principal socio europeo, aunque descuenta que logrará el apoyo de los demás países de la Unión Europea, dada la magnitud de la crisis y sus respectivas repercusiones domésticas. El acuerdo supone un complejo mecanismo que en la práctica implica que Ankara oficiará de filtro de los más de 2.000 refugiados diarios, en su mayoría sirios que huyen de la guerra civil y migrantes por razones económicas que intentan ingresar a Europa a través de la ruta del Mar Egeo. Diese Situation, wie wir sie heute auf der Balkanroute haben, nachhaltig zu machen, muss mit Griechenland gearbeitet werden, denn Griechenland ist jetzt der Leidtragende, muss die Grenze von der griechischen Seite Richtung Mazedonien und Albanien geschützt werden, muss dafür gesorgt werden, dass die Unterbringungsmöglichkeiten verbessert werden, und dazu gehört natürlich auch die EU-Türkei-Agenda, sonst wird man auch keine nachhaltige Situation in Griechenland erreichen. Según el proyecto, que ya fue discutido en Bruselas y podría aprobarse en una reunión de líderes europeos el próximo 17 de marzo, todo inmigrante indocumentado que arribe a Grecia desde Turquía será devuelto a este país o a sus naciones de origen. Y por cada ciudadano sirio que sea enviado de regreso, otro sirio de los más de 2 millones que buscaron refugio en Turquía a raíz de la guerra civil será relocalizado en algún lugar de la Unión Europea. Se mantendría de esta forma una suerte de equilibrio de cantidades, se evitaría la llegada de nuevos refugiados y por lo tanto el ingreso a través de los Balcanes quedaría virtualmente cerrado. A cambio de este servicio, Turquía recibiría fondos frescos europeos por más de 3.000 millones de euros. Habría una aceleración de las conversaciones para su ingreso como miembro pleno al bloque regional y sus ciudadanos podrían ingresar sin visa al área Schengen, que abarca 26 países europeos en una zona sin fronteras internas. Maalesef Avrupa'daki bazı geri gönderme merkezleri utanç verici durumda. O gibi olmaması lazım. Bize yakışmaz bu. Dolayısıyla nasıl barındıracağız geçici olarak, sonra nasıl göndereceğiz? Biz bu konularda da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği yapmak istiyoruz. Ve insan haklarına riayet ederek yapmak istiyoruz. Elbette savaşın olduğu yerde, terör ortamının olduğu yere insanları zorla gönderemeyiz. Las Naciones Unidas ya expresaron su preocupación por los alcances de este acuerdo en la medida en que promueve expulsiones colectivas que contravienen tanto a las leyes internacionales sobre refugiados como la propia legislación europea al respecto. I urge the EU to adopt a much more rights-compliant and humane set of measures on migration at next week's summit. International guarantees protecting human rights may not be sidestepped or diluted. Any returns of people must be in conformity with international human rights standards. Arbitrary and prolonged detention must be avoided.
Si los beneficios del acuerdo para los turcos son ostensibles, en el caso de Merkel hay poderosas razones de política doméstica. Este domingo se celebran elecciones regionales en Baden-Württemberg, Renania-Palatinado y Sajonia-Anhalt, 3 importantes estados que abarcan más de 12 millones de votantes y en las que el oficialismo de la Unión Demócrata Cristiana de Merkel podría ser castigado en las urnas por su política migratoria. Merkel, para quien una derrota electoral podría significar la pérdida del liderazgo partidario, insiste en que el plan acordado con Turquía fue una iniciativa del primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, un argumento que intenta contrarrestar las críticas que señalan que se trata de una jugada unilateral hecha al margen de las instituciones europeas. Existe un plan alternativo al de Merkel y los turcos, impulsado por los países de Europa Central, que consiste lisa y llanamente en cerrar las fronteras europeas a todos los inmigrantes que siguen llegando de a miles a Grecia. Solo en lo que va de 2016 fueron más de 132.000 personas que se suman a los 850.000 arribados en 2015. Quienes critican la legalidad del proyecto acordado por la canciller alemana con los turcos destacan que no podrá implementarse sin el uso de la fuerza para evitar los nuevos ingresos que terminaría normalizando las deportaciones colectivas y lanzando de nuevo al conflicto la incertidumbre y la probable muerte a quienes huyen de la guerra en Siria. La Agencia de Naciones para los Refugiados ya ha alzado su voz diciendo que de firmarse este acuerdo podría violar leyes internacionales. Por ejemplo, no se ha definido todavía qué pasa con los refugiados que ya están en Grecia y qué estatus tendrán aquellos refugiados que sean devueltos a Turquía. Teniendo en cuenta que Turquía no es miembro pleno de la Convención de Ginebra, solo uno de esos países, Bulgaria, cree que es seguro que el refugiado se quede en suelo turco. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué pasará si este acuerdo, de firmarse, insistimos, es recurrido en cortes internacionales? ¿Cuál será el destino de estos ciudadanos del mundo, podemos decir así, sin Estado, sin país, sin tierra? Estamos, me parece, ante un gran absurdo, ¿no?, con respecto a todo este tema, porque acá, digamos, estas distintas medidas que intentan compensar un número de los que entran con la recolocación de los que ya están, pago de un dinero a Turquía como premio por detener el ingreso de otros inmigrantes o refugiados. Me parece que en realidad el trasfondo de esta cuestión es que Europa no tiene política de inclusión para estos inmigrantes, no tiene una forma ni el propósito, me parece, ni la voluntad de darle un espacio dentro del territorio europeo a estos inmigrantes. No quiere tenerlos, ¿no? Y no quiere tenerlos, claro, Rosario. Y me parece que un poco lo que tampoco se revisa es las políticas exteriores de estos países, como el de Alemania y todos los miembros de la OTAN. ¿Qué es lo que están haciendo en cada uno de estos países para seguir provocando que haya gente que se quiera ir porque se han generado guerras civiles o situaciones de violencia imposibles que le hace imposible la sobrevivencia? Porque este es el origen de la inmigración. Ya no es, fíjate vos que ni siquiera es el hambre hoy el principal problema, sino la pérdida de la vida por la violencia. No son migrantes económicos, todo lo contrario, porque son justamente gente muy altamente formada. Es un problema que tiene que ver con intervenciones militares y desestabilización de gobiernos, como fue el caso de Siria, donde, recordemos, se fogoneó una situación de oposición, donde intervinieron todas las potencias y algunos países de la región que buscaban poner sus fichas ahí. Esto terminó siendo, me parece a mí, más allá de la voluntad, más allá de lo que se planifica, algo que se le fue de la mano a Europa. O sea, yo creo que ni lo planificó, pero tampoco lo puede solucionar porque, obviamente, una situación tan grave como la que está sucediendo a nivel humanitario es imposible de contener. Ahora, cuando decidieron, o cuando Francia y Alemania incluso tomó posiciones respecto a lo que estaba pasando a Siria, no calculó que esto podía pasar. Estaba funcionando como tapón Turquía. Quieren que vuelva a funcionar como tapón Turquía. Lo que pasa es que la cantidad de personas realmente son demasiadas para esta contención. Y lo que vos decís,
este trueque entre... bueno, devolvemos a uno, entonces aceptamos uno, es la verdad una situación, a mí me produce, te digo, humillación como género humano ya, ese maltrato, ese maltrato a una persona. Y el riesgo que me parece peor que puede pasar, más allá del que ya se está dando, el cierre de fronteras, las situaciones peligrosas para estas personas, es la militarización. Bueno, porque la OTAN ya está pensando como algo natural contener esta situación con los barcos de guerra. Bueno, vos vinculabas bien el tema anterior que tratamos con la doctora Flavia Costa con esta situación. Es pasar del Estado de Derecho al Estado de Seguridad. Es decir, la solución militar o la solución basada en cuestiones de seguridad y no cuestiones de Estado las que terminen predominando para resolver este conflicto. Resolver, obviamente, entre comillas, ¿no? Y una cosa que termina siendo terriblemente injusta también es 3.000 millones de euros para Turquía y 0 para Grecia, que es un país que está en una situación muy complicada también y también recibe una cantidad impresionante de refugiados, ¿no? ¿Sabes qué Sasa en la entrevista que le hiciste hablaba de que esta es quizás la peor crisis humanitaria de la historia, porque no son solo los refugiados en Europa, ¿no? Hay otros lugares en el mundo donde también se está dando este conflicto, no con tanta visibilidad como la de Europa. Sí, sin lugar a dudas, es la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, el tema de los refugiados, y por eso estábamos apuntando que todavía no está definido en realidad qué va a pasar con aquellos migrantes que ya están en suelo griego. No solamente este trueque entre los que van a ser devueltos o no y el dinero a cambio, sino los que ya están, no hay estatus, es decir, no se sabe qué hacer con ellos. Una Angela Merkel presionada además por la oposición que le pide medidas extremas, como seguramente puede ser la firma de este acuerdo. Última pausa. Vamos con la última pausa en Visión 7 Internacional. Tenemos mensajes que siguen llegando al 0800 444 1777 y el 45350709. Sergio del Lago Puelo dice: el estado de excepción en Francia sirve para reprimir a los trabajadores y avanzar con el ajuste. Jorge de Aedo: ¿cómo hizo China para llegar a ser potencia si estaba aislada del mundo? Sergio de Mar del Plata, atención, supo el nombre de la incógnita de hoy, de nuestro personaje. No así Ricardo de Alberti, Josefina de La Plata y Daniel de Santa Fe no supieron el nombre de nuestro personaje. Gracias a Esther de Avellaneda, que nos sigue sábado, siempre sábado a sábado, a Karina y Araceli de Palermo y a Graciela y a Héctor de Paternal, que están prendidos en la televisión pública y siguen siempre Visión 7 Internacional. Último dato de la incógnita de hoy, de nuestro personaje de hoy. Atención, nuestro personaje fue autor de poesía, ensayos, cuentos, novelas y un libro de memorias, y su escritura está marcada por una constante ruptura de sus formas. Su autobiografía es considerada uno de los libros más polémicos de la literatura cubana. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 y 4535-0709. No se vayan, estamos hasta las 13:45 y a la vuelta, además de develar la incógnita, tenemos mucha más información como siempre en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.